dizer, andorinha que vais alta, porque não me vais trazer qualquer coisa que me falta e que te não sei dizer. Saudades, sou portuguesas, como se quer sentir-las bem, 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 porque tem essa palavra para dizer que as têm. Toma-la, minha menina, o ramalhete que fiz. Cada flor é pequenina, mas tudo junto é feliz. Toma-la, minha menina, o ramalhete que fiz. Cada flor é pequenina, mas tudo junto é feliz. Saudades, sou portuguesas, como se quer sentir-las bem, 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 porque tem essa palavra para dizer que as têm. Cantigas de portuguesas são como barcos no mar, vai de uma alma para outra, com riscos de naufragar. Cantigas de portuguesas são como barcos no mar, vai de uma alma para outra, com riscos de naufragar. Andorinha que vais alta, porque não me vais trazer qualquer coisa que me falta e que te não sei dizer. Andorinha que vais alta, porque não me vais trazer qualquer coisa que me falta e que te não sei dizer. Saudades, sou portuguesas, como se quer sentir-las bem, 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 porque tem essa palavra para dizer que as têm, que as têm, que as têm. Lo que vamos a hacer es, más que nada, presentar y maridar quesos asturianos con bebidas asturianas, ¿no? Somos conscientes de que Asturias es el país de los 40 quesos, eso tenemos lo nidio desde hay mucho tiempo. Por embargo, hasta ahora teníamos un poquitín pendiente el tema de con qué maridar. Teníamos la sidra, pero siempre parece que tuvimos un poco reculando pues por defender o por intentar tener con qué acompañar pues los quesos como cualquier otro producto asturiano. Hoy la realidad ya es muy distinta, ¿no? Tenemos vinos de calidad de Cangas, además no solamente porque lo diga la denominación, vinos de mucha calidad, y aparte de sidra de escanciar, otras formas de entender la sidra, bueno, que nos fai pues crear un abanico muy importante, yo creo que tanto de producto como de bebida para acompañar esos productos. Lo importante es estar, yo creo que en los sitios, ¿no? Y lo importante es que haya voluntad y que haya ese espíritu comercial que todos tenemos que tener. Tenemos que tener, por un lado, los profesionales de cualquier ámbito en vender nuestro producto, y también, en cierta manera, pues evidentemente las instituciones y la gente, ¿no? Yo creo que cualquier asturiano que se acerque a Lisboa esta fin de semana y descubra este festival y atope la representación que hay de Asturias desde el aspecto cultural al aspecto empresarial, tiene por qué sentirse orgulloso, ¿no? Porque y un virtud de que y señal de que hay virtud, de que hay gente que no nos damos y que tenemos claro que este país tiene un potencial económico súper importante, ¿no? La feria es la primera vez que asistimos como expositores y la verdad que estamos sorprendidos por la cantidad de gente que está pasando y sobre todo por el interés que está despertando, bueno, la parte de Asturias que estamos aquí representados, que la gente pregunta, intenta ubicar dónde está Asturias en el mapa, les gusta mucho el tema de los mercados de siero, les llama la atención, preguntan, la verdad que estamos muy gratamente sorprendidos. El cálculo que estamos haciendo es que han pasado, recogido información y preguntado en torno a 1.500 personas. El coste de la inversión hecha con la rentabilidad, vamos. Está-me queimado
der Michelin, que não cair sonhar, que não possas comer. Sempre, em todas as festas, não podia deixar de ser, há música, sempre a música em frente, cara. Vamos embora. Y llamóme la atención la más natural cuestión que se ve todos los días. Yo por distracción a sacudir les verías y llamóme la atención la más natural cuestión que se ve con los días. En medio de un prou fermoso todo cerrado sobre sí, en gran coloquio amoroso, compasado y silencioso angüella una vaca vi. La 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 la. Ella zucico arrimaba el piscuezo, escurría y en célula vista alzaba la vaca, lo afalagaba y el sopiscuezo llambea. ¿Y sabes lo que pensé, Rosina, ti estudiar el vaca? Cuando caso acoyumbré que quisiera ser el güey que tú fueses la vaca. Que quisiera ser el güey que tú fueses la vaca. ¿Sabes lo que pensé, Rosina, ti estudiar el vaca? Cuando el caso acoyumbré que quisiera ser el güey que tú fueses la vaca. Que quisiera ser el güey que tú fueses la vaca. Que quisiera ser el güey que tú fueses la vaca. La 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 la. Estamos como a 20-21 kilómetros del mar, del primer puerto de mar, estamos muy cerquita. Y bueno, tenemos un poquitín lo que son verduras, que tenemos en la zona hierbas, el maíz, que tenemos mucho maíz, y carnes. Tenemos mucha huerta, sobremanera pues faves, que vamos a elaborar de 2 o 3 tipos. En el día de hoy tenemos 2 tipos de carne, que son autóctonas de allí, están en los picos, carne ecológica, que es vaca casina y vaca asturiana de los valles. Vamos a preparar pues con una verdura. Luego tenemos aquí pues ajetes, todas estas verduras se dan ahí en la zona. Cada vez más se está tirando en la zona por productos ecológicos. Pues mira, en principio desde que llegamos al aeropuerto, genial. O sea, nos fueron a buscar, nos llevaron al hotel, nos esperaron, o sea, un tema que estoy acostumbrado a salir a varios sitios y la verdad que la organización muy buena. Agradecer, bueno, pues al Ayuntamiento de Cangas que tuvo esta opción y a los Hidros, que un poquitín venimos de la mano también con ellos, que genial. O sea, un tema genial con ellos. Y la experiencia del Chocomín ayer es muy buena. Estuvo lleno todo el evento, la gente muy volcada, muy motivada. Trajimos pues todo el tema de carnes de casín, verdures, plantas de allí. Trajimos también faves, que hicimos de 5 o 6 formes. Y la verdad que la gente encantada con el tema, con la degustación. Además lo degustaron, estuvimos hablando, estuvimos 2 horas y pico aquí de tema, que era 1 hora en principio. La organización, ya digo, muy buena y bueno, pues aquí encantados, la verdad se nos cogieron con las manos abiertas y aparte que mucha gente también de allí, ¿no? que vino aquí, todavía estuvieron de Cangas aquí a 6-8 personas antes. Y el tema este pues lo veo súper muy bien hecho, muy original, porque yo creo que tenemos que vender, uno por la cercanía, nosotros en el Oriente tenemos mucho cliente portugués, yo creo que ese tipo de eventos está muy bien, pues un poquitín por fomentar la gastronomía,
la zona de Cangardonís y de Asturias, y que, oye, que tengamos a poder ser cada vez más visitantes, ¿no? Además que el cliente portugués es un cliente muy parecido a nosotros a la hora de comer, le gusta mucho comer, les copes, la sidra, o sea, un cliente muy bueno. El shopping la verdad que estuvo muy bien. Ramón trajo productos de allí, de la huerta y de orgánicos y productos que tenemos de carne de Asturiana de la Montaña, de la Casina también que tenemos por allí, y quesos y demás, y con ellos pues elaboró 3 platos y otros 3 platos, uno de ellos con alubias típicas de la zona y también con la harina de maíz, y la verdad que estuvieron muy bien. Él preparó solomillo, otro con el lomo bajo de ternera, y unas alubias con unas fabas con unas almejas y unas algas, por hacer algo diferente. Eso fue lo que Ramón estuvo haciendo, y yo pues preparé unos medallones de solomillo con una especie de ensalada de verduras orgánicas, sin elaborar mucho, para hacer un poco algo diferente, sin tener que ser muy copioso además. Y después hicimos una especie de borona, pero tipo soufflé, también por hacer algo diferente, y las alubias que hice yo fueron con unos langostinos y unas cocochas de merluza. Y no, la verdad que estuvo muy bien, y lo presentamos, y con la ayuda de Germán también, que estuvo maridando un poco los platos que hicimos con unos cócteles, que también es algo diferente, que no es muy habitual. La experiencia fue, yo pienso, muy positiva para todo lo que rodea nuestro concejo, toda la gastronomía, que es mucha y muy variada. Después, bueno, fue una experiencia un poco así diferente, con el maridaje de cóctel con producto de la zona, a base de sidra brut, echamos también pues un poquitín de aguardiente de sidra, trabajamos con anís de allí, y yo pienso que el público asistente disfrutó muchísimo la experiencia. De hecho, bueno, aguantaron hasta el final, porque fueron 2 horas muy intensas, y bueno, fue todo muy fácil, de la mano de Ramón Celorio y Juan Luis. Fue muy divertido y una experiencia buenísima. Lo nuestro de hoy, pues ayer hicimos un show cooking, trajimos un producto, lo vieron bien. Hoy vamos a hacer pues 1000 cucharines de gamoneo con una compotina de manzana, y eso es lo que presta, no tampoco por llenar, ¿no? Sino en el Esferis es lo que se trata, es de llegar a mucha gente, y tampoco, bueno, pues que esto sea un sobrecoste, porque bueno, un poquitín así todos los años pues podemos hacer más cosas fuera, ¿no? Puedes ver con el ambiente nada más, bueno, que es un sitio súper guapo, obviamente súper guapo, y
Y bueno, un evento para venir a verlo y para viajar a Lisboa a presenciarlo en directo, que bueno, que sería lo guapo. Este es el quinto año que estoy, hemos estado 3 con el grupo y es el segundo que venimos a verlo. Y yo de los 5 años que he estado es el año que más gente con diferencia, el tiempo es espectacular y los grupos han estado a la altura. Hay grupos muy buenos, sobre todo los sidros han estado siempre ahí dándolo todo y realmente yo creo que ahora mismo es uno de los referentes. Parece que este año fue un desfile precioso, maravilloso, un recorrido que a pesar de ser largo, tuvo gente a lo largo de todo él, ¿no? Y la gente yo creo que disfrutólo como siempre, involúcrense mucho, permítenmosles bromes y que pagamos gratis. Y bueno, y es prestoso venir, todos los años es prestoso y este pues casi un poquillín más que los demás. Ser un buen de año no puede serlo, tienes que ser un mal de año, tienes que ser de lo malo lo peor. Nada, un poquillín de picardía, un poquillín de gracia y para hacer que la gente lo pase bien y disfrutar de ello, ya está.
Acabamos de finar la 8ª edición del Festival de Máscara Ibérica, el desfile, y yo creo que después de la tercera, que fue en la que vinimos por primera vez, esta fue la vez que más xente hubo. Yo quedé ablucado cuando entamamos el desfile y vimos cómo estaba la calle llena de xente, no podíamos ni desfilar prácticamente, y de lo que se trata allí, pues de eso, ¿no? De disfrutar y de interactuar con la xente. Como pudisteis ver, el desfile fue impresionante, ¿no? La cantidad de xente que había, los grupos muy participativos, y yo creo que fue la edición, si no la más guapa, una de las más guapas desde que venimos aquí en el año 2009. Realmente, que es el punto de contacto fundamental ahora mismo de las mascaradas, pues sobre todo a nivel ibérico, pero también ya empieza a ser a nivel europeo, y que sobre todo nos está viendo un campo que si bien los partidos políticos y las instituciones no nos han dado todo el apoyo que nos tienen que dar, yo creo que nos podemos conseguir los fines que pretendemos todos a través de estos encuentros. Estaríamos porque viniese más mascaradas de Asturias, pero bueno, queda que el nivel queda bastante alto y yo creo que bueno, eso, invitar a la gente que venga para acá a Lisboa y bueno, que vese también a Valdesoto, a Tormaleo, a todos sitios a ver mascaradas cuando toque, bueno, que va prestado ellos. Nosotros seguimos trabajando sobre todo en hacer la fiesta a nuestro pueblo, que realmente es donde es la Vijanera. Siempre decimos que estas cosas nos abren muchas puertas y está muy bien, pero son otra cosa. Nosotros queremos asegurar la supervivencia ahí. Este año hemos salido más de 110 personas y seguimos apostando por eso, por cada vez involucrar más a la gente joven. Y esto, tenemos alguna propuesta para este año, pero bueno, tendremos que valorarlo y sobre todo eso, seguir trabajando y que esto poco a poco vaya creciendo. Eso de un año para otro ya se sabe que estamos convidados, ¿no? Nosotros esperamos venir otra vez para que llevamos aquí ya desde el jueves dándolo todo, representando a Asturias, haciendo país y enseñando a la gente lo que es la tradición de los hidros y las comedias. Y bueno, yo para que sí, que el año que viene vamos a volver. Si se puede 2 o 3 días más, mejor. Yo creo que al final lo bueno que tienen estos festivales es que nos obligan a ver las fiestas en su contexto. Y yo, gracias a ver aquí a muchos grupos, ya poco a poco me van quedando menos y los voy viendo en su contexto. Este año he estado en Viano Bolo, bueno, en Asturias ya prácticamente he estado en casi todos, y realmente es la parte más positiva que tiene este tipo de encuentros. El desfile es espectacular. Y luego, bueno, tenemos la suerte de que nuestros representantes, que son los hidros de Valdesoto, pues son un poco la estrella del desfile, ¿no? Yo creo que el tema de ir echando sidra y del espectáculo que llevan con ellos. Creo que este año fue lo mejor año de siempre. Porque lo desfile estaba con más de 500 personas, que es un número correcto, mas con grupos nuevos, grupos muy fuertes, una selección de grupos fantástica, y la gente en las calles era increíble, la cantidad de gente. Y toda la gente tenía una cámara, un móvil, un tablet a hacer fotos, muchos turistas internacionales, asiáticos, brasileños, ingleses, americanos. Yo pienso que el desfile fue un desfile extraordinario, pienso que la gente está muy, muy contenta. La organización, para la Cámara de Ayuntamiento de Lisboa, para el Sur, estamos muy felices porque fue todo bien y pronto espero que ahora hasta el final todo salga bien. Nos gustaría que el año que viene viniésemos acompañados de productores, es decir, que pudiéramos traer la variada oferta agroalimentaria que tiene el municipio, pues para enseñar nuestra sidra, nuestros quesos, nuestras cárnicas, a toda la amplia variedad de productos que tenemos. Yo creo que tendrían que estar presentes aquí el próximo año. El concejo de Cangas de Onís, el motor de la economía del concejo de Cangas de Onís es el turismo. Entonces todo el trabajo, todo el esfuerzo del equipo de gobierno es en promocionar y en divulgar pues, nuestra cultura, ¿no? La cultura en general. Hoy estamos aquí en Lisboa promocionando la gastronomía canguesa, una rica gastronomía. Ayer por la tarde, aquí en el stand hicimos un show cooking, una demostración gastronómica para todo el público, en el cual bueno, pues, ofertábamos toda la variedad, la rica variedad de productos que tenemos en el concejo. Elaboramos tipos de carne, distinta carne de asturiana de los valles, una raza de vaca que pasta en el Parque Nacional de los Picos de Europa.
Y luego pues hicimos también con Faves, que es también un producto estrella en Cangas, hicimos variedades de Faves, Faves con almejes, con cocoches de merluza, con navajes, con langostinos también. Cangas de Onís es un concejo que está muy próximo también a la costa, a Llanes, Ribadesella, Colunga, Lastres, y bueno, tenemos también una rica variedad de pescados, ¿no?, que se pueden también combinar con los productos de la huerta que tenemos en el concejo. Fue un éxito rotundo pues el evento que ayer celebramos aquí en Lisboa, y hoy por la mañana, ahora a las 12, vamos a hacer una degustación popular de queso gamoneu. El queso gamoneu pues también es otro de los productos estrellas del concejo, no solo del concejo, es un queso que compartimos con el concejo de Onís. Hay elaboradores del concejo de Cangas de Onís y elaboradores del concejo de Onís. Gracias al consejo regulador, al Ayuntamiento de Onís y al Ayuntamiento de Cangas, pues hemos traído unos kilos de queso para hacer una degustación popular y dar a conocer este queso en Portugal, aquí en Lisboa. Lo que os decía un poquitín al principio, que el motor de la economía en Cangas es el turismo, y todo el trabajo que hagamos desde la administración local en favor de promocionar lo nuestro, porque bueno, además somos un concejo, somos una comarca y una región que no tenemos que inventar nada, sino que ya lo tenemos todo en gastronomía, en historia, en naturaleza, pues tenemos un rico patrimonio. Entonces, bueno, pues el mostrar fuera de nuestras fronteras, hoy aquí en Lisboa, esa rica cultura que tenemos en Cangas, en el oriente de Asturias y, como no, en el Principado también, pues es una muy buena forma de promocionar lo nuestro. Queremos siempre más. Este año tenemos un montón de cosas nuevas y estoy ya pensando en otras cosas más en el próximo año. Hay un desfile con grupos distintos, hay una manera diferente de mejorar el desfile en pequeños pormenores. La gastronomía es una pasada, está completamente llena, no conseguimos tener más gente en la gastronomía. En la enología, los vinos, lo mismo. Portanto, claro que vamos a hacer cosas distintas en el próximo año, vamos a hacer más cosas. Estuve hablando con el presidente de RGIAC, que está también muy contente, y estamos de acuerdo que vamos cada vez más a hacer que este festival se torne, y ya es hoy, el mayor festival de cultura ibérica. El festival se trabaja todo el año, y todo el año hay una expectativa muy grande de cómo va a pasar. Y cuando llegamos ahí después del desfile y lo vimos el éxito del festival, claro que é um contentamento muito grande, mas quero chegar amanhã pela noite e aí sim, se tudo corre bem, aí o êxito é total. Agora trabalhamos muito todo o ano para o desfile que tu viste, que foi um desfile incrível, uma passada, e a mim é muito importante que os grupos estão contentes, que os grupos estão muito felizes, que a gente quer vir de novo no ano que vem e que a gente disfruta de Lisboa, disfruta deste bom tempo, que toda a gente, de produtores, de regiões, de grupos, de turistas, toda a gente está contente. Isso é fundamental, entendes? Toda a gente, porque para o festival de ano para ano crescer, temos de toda a gente muito contente, muito alegre. Os sidros sempre são uma das referências do festival. A mim só me gostaria que o governo de Asturias apoiasse muito mais os sidros, porque estamos aqui com uma promoção de Asturias fantástica. Estamos aqui com uma promoção de Asturias, que Asturias, para o hacer, tinha de gastar um montão de dinheiro. Estamos aqui com os sidros, toda a gente gosta dos sidros, toda a gente está provando a sidra. Estamos aqui com gastronomias, com alguns dos chefes de Portugal, com gastronomias, dando a conhecer os quedos de Asturias, os produtos de Asturias, e não há duro de Asturias. Isso me dói muito, claro. Temos muito apoio e tenho de dar graças a Gijón, a Deputação do Ayuntamiento de Gijón, a Ciero, a Cangas, que têm sido uns parceiros incríveis. Agora, penso que é tempo do governo de Asturias, desculpa o termo, nos abrir os olhos e apoiar mais estes ayuntamientos e estar aqui, porque estamos falando de Lisboa, não estamos falando de um pequeno pueblo, entendes? Não entendo os políticos algumas vezes, desculpa ser um pouco desagradável, mas a verdade é que temos aqui 500, 600 mil pessoas, temos aqui televisão em direto de 12 horas, temos aqui 30 periodistas internacionais, temos o evento em Portugal com mais comunicação, entendes?
y a mí me encantaba tener aquí la gente de Asturias, y yo los invité. Los sidros son como que hermanos. Yo tengo una adoración muy grande por los sidros, especialmente por Pablo, que es un amigo que tiene hecho un trabajo por los sidros, por la máscara ibérica increíble. Si hay hombres en toda la península ibérica que tienen hecho un trabajo impresionante y meritorio, es Pablo Canal. Y los sidros siempre, en cuanto yo quedar como presidente de Profestur, es cierto que los sidros siempre van a ser los primeros invitados a estar aquí en Lisboa, porque los sidros es garantía de éxito. La alegría de los sidros, la gente buena, las fiestas de los sidros y el amor que tengo por las de Asturias, los sidros siempre van a ser invitados a estar aquí en Lisboa. Y yo estoy haciendo todo para las relaciones con Asturias cada vez serem más fuertes. Relâmpagos perfuram a tua insônia, perdes o tom de sonhar e maqueiras. Lembramos os trovões perturbam o ato de esquecer. Se chuvas vão terminar o sassei, por ti a chuva chora até adormecer.